Casi a modo de una broma macabra, el viernes 13 de marzo fue prácticamente el principio de un confinamiento que dejaba ver la punta de sus orejas. Sin duda alguna, una situación nueva que ha puesto a prueba a todos y cada uno de nosotros de forma individual, pero también de forma colectiva. Se han explorado de forma obligatoria y obligada muchos escenarios. Algunos de estos escenarios nos han aportado buenas sensaciones, buenas experiencias, campos y ámbitos que desconocíamos, como el aprovechamiento del teletrabajo, pero evidentemente todo esto ha tenido su reverso, su cara oscura de la moneda y evidentemente pues también otras consecuencias que no han sido tan positivas. Esta nueva situación ha generado en muchas personas y colectivos momentos de angustia, diferentes fases que han requerido también por parte de cada uno de nosotros una respuesta emocional muy diferente según, evidentemente, pues cada uno como la haya atajado y evidentemente el grado de afectación que haya sufrido. Lamentablemente, amigos míos, todo esto no ha finalizado y el que crea que sí lo ha hecho, por favor, que regrese a la tierra. Para hablar de todo esto, hoy en esta mesa de trabajo virtual está con nosotros Maite Durán. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Pues muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y os voy a explicar cuatro cosas de Maite muy rápidamente. No os voy a decir cómo nos conocimos, porque es prácticamente, bueno, increíble, ¿no? Aunque yo diría que las casualidades no existen. Maite es psicóloga. Es una persona que es, y doy fe de ello porque la conozco ya hace un tiempo ahora, es una persona apasionada, inquieta, curiosa, que es así como se define en su página web. Y Maite es psicocoach. ¿Qué es esto de psicocoach? Ahora nos lo explicará. Pero sobre todo Maite se dedica a acompañar a las personas en sus procesos de cambio y desde luego estos procesos de cambio en estos días no han sido pocos. Maite, ¿qué te parece si nos explicas brevemente qué es un psicocoach? Ujú. Mira, por un lado, la psicología tiene como diferentes caminos, ¿no? Todo es proceso de cambio, ¿sí? Al final, un psicólogo lo que hace, como tú muy bien has dicho, es dedicarse a esos procesos de cambio. Entonces, desde la psicología, por un lado tenemos la especialidad en psicoterapia. ¿M? Por otro lado, tenemos esa psicología clínica con la gente que tiene trastornos, con la que tiene dificultades a nivel psicológico, y luego tenemos la psicología coaching, que es para aquella gente que no necesita una psicoterapia, que no necesita, no hay una dificultad o un trastorno mental detrás, y entonces es que quiere alcanzar un objetivo y desde la psicología coaching miramos y le damos todos aquellos recursos y herramientas que necesita para llegar a alcanzar ese objetivo. Ujú. Muy bien. Y todo esto que ha pasado, Maite, por todas estas diferentes experiencias que evidentemente todos hemos pasado, muchos de ellos, como decíamos al principio, de una forma más llevadera, otros quizá menos, han requerido de nosotros una respuesta a nivel psicológico, porque hemos estado como prácticamente pájaros encerrados Ujú. en una jaula. ¿Cuáles han sido, según lo que has podido observar en tu trayectoria estos meses, estas diferentes respuestas psicológicas de las personas? Ujú. Mira, ha sido para mí todo un desafío psicológico, ¿vale? Porque hemos pasado por muchas diferentes fases, ¿no? Entonces, ahí se ha puesto en juego desde, fíjate, una ansiedad, ¿cómo se llamaría? Una ansiedad gregaria, ¿no? Porque todos de repente hemos entrado en un bucle de ansiedad, todos hablábamos de lo mismo, teníamos sobreinformación y han pasado muchísimas cosas, ¿no? Desde el empezar, yo creo que hemos pasado a nivel emocional por diferentes etapas. Una primera que ha sido fíjate, aquí no llega, qué lejos está, se hablaba de China, se hablaba de que estaba como muy lejos y aquí no llegaría, con lo cual ahí estaba toda una fase de negación, ¿no? Esto no está pasando, esto aquí no nos llegará, eso está pasando en el otro lado del mundo. No lo vemos, con lo cual aquí no pasa nada. Luego entramos como en un enfado, se iba acercando, entraron casos en Italia, en el resto de Europa, hasta llegarnos aquí.
con lo cual nos entró mucho esa fase también de enfado. Como es que aquí no se ha previsto antes, en Italia ya están haciendo todo esto, aquí nos ha pillado y no han llegado mascarillas, estaban todos los sanitarios trabajando sin mascarillas, sin batas, sin nada de nada, ¿no? Entonces tenemos negación, enfado. A la siguiente fase, ese miedo, habían muchos casos, o se hablaba de muchos casos, se hablaba de muchas muertes, un riesgo de contagio muy alto, con lo cual empezó a entrar el miedo, ¿qué me pasará a mí? Si a mí me pasa algo, yo tengo familia, ¿qué pasará con mis padres? ¿Qué pasará con esos familiares o esos amigos que tengo, que son grupo de riesgo? ¿No? Luego, yo creo que ahí tocamos fondo ya, empezó el confinamiento, con lo cual teníamos ya que estar confinados, todos encerrados, ese shock por estar encerrados, y llegamos con los días de confinamiento a esa fase de aceptación, ¿no? Estamos aceptando lo que hay, estamos confinados, y cuando ya llevamos muchos días confinados, sigue ese desafío psicológico y llega la aceptación, ¿no? Vale, tenemos que estar muchos días o no sabemos cuántos, creemos que esto va para largo, ¿qué hacemos? Y a partir de esa aceptación entramos en la adaptación. Fíjate, gente maravillosa que se ha reinventado, que con la creatividad y con la generosidad nos estaba cantando en los balcones. Yo aquí tenía unos vecinos que todos los domingos el hijo pequeño tocaba la batería y él tocaba la guitarra para todos los vecinos, ¿no? La generosidad en la gente que vivía en las escaleras con la gente mayor que le iba a comprar, que se ofrecían a hacer compañía de balcón a balcón. Entonces, fíjate, a través de la aceptación vino toda esa adaptación. Esa gente que generosamente ofrecían por YouTube las clases de gimnasia, ¿no? Que hemos hecho pilates, hemos hecho yoga, hemos meditado, lo hemos hecho todo, ¿no? Entonces, fíjate todas las distintas fases. Yo creo que ahora continúa el desafío psicológico, ¿vale? Porque no sabemos esto aún cuándo se va a alargar. Aquí nos han dicho, hoy he oído que al menos lo que es Barcelona continuamos en fase 2 la semana que viene, no pasaremos a la 3. Y entonces a partir de aquí yo creo que tiene que empezar también, o tenemos que empezar a ver ya ese aprendizaje. Ese aprendizaje y porque no sabemos, tenemos que manejar esa incertidumbre de lo que va a pasar, porque no tenemos ni idea si va a haber un rebrote, si no lo va a haber, pero tenemos que vivir muy al día, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esa fase de qué estamos aprendiendo con todo esto que nos ha ocurrido hasta ahora y de qué nos va a servir todo esto, ¿no? Yo creo que ahora ha cambiado y es un momento de pararnos a pensar, sobre todo en ese aprendizaje, porque si no aprendemos de todo esto que nos ha pasado, que ha sido mucho y es grande, yo creo que no iremos bien. Maite, Dime. claro, hemos visto que ha habido diferentes etapas, diversidad de situaciones. También, evidentemente, han habido maneras o adjetivos o adjetivos se han usado diferentes, digamos, diferentes palabras para definir todo esto que ha sucedido. Y uno de ellos es el síndrome de la cabaña. ¿En qué consiste todo esto, Maite? ¿O qué hay de cierto y qué hay de verdad? Porque sí que lo que tenemos que decir es que muchas veces sí que Internet es una muy buena fuente de información para acudir en búsqueda de ciertas cosas, pero no todo lo que está en Internet lo podemos dar por bueno, ¿no? Totalmente. Y vivimos en la era de la sobreinformación y del exceso de información, que tenemos que empezar a elegir a quizás no ir tanto, o no ver tanto, o no leer tanto, o no intentar... Google no es un médico, por ejemplo, te da información, pero no es un médico a quien puedas consultar, ¿no? Sí, se está hablando mucho ahora del síndrome de la cabaña. Hasta ahora, de las reacciones que han habido, nos estamos encontrando con mucha ansiedad, sobre todo esa ansiedad tanto a nivel colectivo como lo que cada uno pueda sentir, ¿no? Y mucha depresión también empezamos a encontrar. Entonces, se habla del síndrome de la cabaña, pero cuidado porque el síndrome de la cabaña no es lo que se está contando. Es decir, cuando hablamos de un síndrome, hablamos de un conjunto de síntomas. En su momento, el síndrome de la cabaña se acuñó para hablar el cabin fever, que decían, ¿no? Que era
no es un trastorno psicológico, cuidado, es una patología médica que se encontraba en la gente que vivía aislada y era más por el hecho del entorno. Tenían fiebre, tenían dificultades a nivel pulmonar. Y luego se empezó a asociar a signos psicológicos como, por ejemplo, los fareros que vivían en el faro, que estaban aislados en el faro. La gente que vivía aislado en Estados Unidos, in the middle of nowhere, ¿no? Ahí en medio del campo y que no tenían contacto social. Entonces, se está hablando de síndrome de la cabaña y en verdad no es un síndrome de la cabaña. ¿Con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que hay mucha gente, el tema de la zona de confort. La casa se ha convertido en zona de confort. Como la casa se ha convertido en nuestra zona de confort, en donde hacemos el deporte, estamos teletrabajando, lo tenemos todo, porque llamamos y nos traen la comida a casa, la podemos encargar por internet, con lo cual no necesito moverme de casa. Y el hecho de imaginarme que salga, si no es necesario, como que me entra ansiedad. ¿Por qué? Porque mi casa se ha convertido en mi zona de confort. Entonces, yo sí que asociaría de manera con sentido común, no lo llamaría de ninguna manera, es el sentido común. Hay gente que ha optado por empezar a hacer vida normal, porque a mí no me gusta etiquetar cosas que es normal y que no es normal, ¿no? Estamos en otro periodo y estamos con otras situaciones, pero entonces hay gente que ha estado o está continuando yendo al trabajo, va al médico a hacer lo que tiene que hacer, está empezando a salir y con lo cual lo está haciendo de manera progresiva y con cuidado, con responsabilidad, pero en cambio hay personas que están viendo que el mundo es una amenaza, esto aún no se ha acabado, aquí es cuando empieza toda esa imaginación con toda esa ansiedad anticipatoria, con esos miedos, ¿vale? Y entonces, claro, no salgo de casa, ¿para qué voy a salir de casa? Y siento ansiedad si voy a salir de casa. Gente que con anterioridad, por ejemplo, ya tenía algún tipo de fobia o ya tenía algún tipo de obsesividad o ya tenía algún tipo de dificultad a nivel psicológico, claro, ahora que nos encontramos también, nos estamos encontrando que si ahora nos tenemos que lavar las manos cada vez que entramos y salimos de casa o tocamos algo, pues estos rasgos se acentúan. Maite, viendo todo esto que estás explicando, a mí me viene a la mente el efecto bola de nieve. Mm. Es decir, si uno ya, por circunstancias, ¿no? Antes de que pasara todo esto, pues ya estaba en el paro, con una cierta incertidumbre de si voy a obtener o no un trabajo, de Ujú. si voy a poder o no mantener a mi familia. Tú sabes que, evidentemente, si una persona o una pareja, en este caso, ve en peligro el sustento de sus hijos, del hogar, etcétera, etcétera, y a todo esto le vamos sumando todas estas cosas que han ido pasando, tener que encerrarte en casa. Todo esto al final va siendo como una especie de losa que cada vez se hace más grande, más grande, más grande, más pesada y es más difícil de soportar. ¿Cómo podemos combatir, Maite, este efecto bola de nieve, que además parece que va a ladera abajo, que cada vez se hace más grande y que prácticamente lo vemos como algo que es imparable? ¿Qué podemos hacer para esto? Mira, esto ocurre, el efecto bola de nieve ocurre porque sabes que nosotros somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿vale? Y todo esto nos viene regulado por nuestra mochila, la que llevamos a nuestras espaldas, nuestra experiencia de vida y cómo hemos resuelto toda esa experiencia de vida, ¿no? Hay gente que lleva una mochila que va andando así y hay gente que lleva la mochila. Y luego tenemos nuestro perfil de personalidad. Entonces, delante de estos acontecimientos, lo que decimos, hay familias que están viviendo momentos muy duros, ¿no? Claro, la mente muchas veces nos engaña. Cuando viene el miedo es porque estamos anticipando un futuro y estamos anticipando un futuro negativo. Si anticipamos un futuro negativo, lo que hacemos es bloquearnos. Y si nos bloqueamos, no nos movemos, no pasamos a la acción. Entonces, claro, fíjate, aquí lo podríamos unir con la idea de resiliencia, ¿no? La resiliencia es que delante de situaciones, life events complicados, nosotros siempre tenemos dos opciones, o quejarnos y ponernos en el papel de víctima, y pobre de mí, ¿cómo voy a salir? Y encajarnos aquí, o bien decir, vale, esta es la situación, la acepto, esto es lo que hay,
¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Y voy a luchar para salir de esta situación. Lo que pasa que cuando hay esa ansiedad generalizada y se te van uniendo todas las cosas negativas, por decirlo de alguna manera, claro, te cuesta mucho, es como meterte en un túnel y no ves el final de ese túnel. Y tenemos que revertir ese proceso, porque eso nos estanca cada vez más. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes, mira, esta semana justamente, he tenido pacientes que habían tenido ERTOs y que se habían quedado sin trabajo. Y los he ido acompañando a lo largo de estos 3 meses. Justo esta semana, 3 pacientes míos que se habían quedado sin trabajo, que viven solos, que no tenían ahorros y que estaban en una situación un poco complicada, han encontrado trabajo. Pero, ¿qué han hecho en estos 3 meses? Pues no han parado de actualizar el LinkedIn, buscar ofertas, mirar. Hicimos un plan de acción, ahí el coaching, hicimos un plan de acción para ver de qué manera pudieran estar activos en vez de estar enfocados en lo que no puedo hacer y en el fíjate lo que me ha pasado, enfocados en el qué puedo hacer y que a lo mejor tú puedes hacer muchas cosas y tardas en ver los resultados, pero tienes que hacer cosas, porque si no, seguro que no vas a ver resultados. Esto me recuerda a un chiste muy antiguo Mm, que había una vez en un país que hubo unas inundaciones muy graves y había un señor que era muy, muy creyente y se subió al tejado de la casa y pasó un señor con una zodia que le dijo, venga, venga usted, que lo vamos a sacar de aquí. No, no, Dios Todopoderoso me va a sacar de aquí. Y ujú, pasó un segundo señor con otra zodia que le dijo, venga, véngase que va a subir el nivel del agua y hay que... No, 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 el de arriba me va a sacar. Y pasó un tercero y le dijo, tío, sube ya, que va a subir el nivel del agua y te vas a ahogar. No, 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 que Dios Todopoderoso nos salvará. Al final este hombre se muere, se va al cielo y le ujú. dice, hombre, pero Dios mío, no me salvaste. Y dice, ¿cómo que no te salvé? 3 veces te intenté salvar. Es decir, uno, Maite, de alguna forma tiene que olvidar esa pasividad, ese me arrastra la ola y en lugar de dejarse arrastrar por la ola, buscar esa posición que va a permitir que cuando esa ola nos golpee no nos lleve arrastrándonos. Esto es lo que nos quieres decir, ¿no? De alguna forma, pero esto Ujú, traducido a la práctica ujú. parece algo muy sencillo, pero obviamente no es tan sencillo. Por eso estáis vosotros los psicocoach, evidentemente, ¿no? Ujú. Sí, fíjate, la mente nos engaña, ¿vale? Yo siempre digo que tú y yo podemos hablar de un tema y tú y yo podemos discutir sobre ese tema, pero lo que no tenemos práctica, y eso es lo que hacemos los psicólogos, ¿vale? Es que tú te aprendas a discutir a ti mismo. Cuando tú estás metido, la mente nos crea distorsiones, ¿vale? Distorsionamos la realidad. Es como que la realidad es la que es, aquí tenemos un hecho, como es, por ejemplo, ha ocurrido el COVID, con cosas realmente muy malas, como han sido la muerte de personas, todo esto, pero también nos ha traído cosas buenas. Nos ha traído esa generosidad de los demás, nos ha traído ese estar todos unidos e ir a una, nos ha traído mucha gente que se ha replanteado, ese parar ha hecho que se replanteara cosas en su vida que no funcionaran, con lo cual toda situación va a depender de lo sucias que tú tengas las gafas y lo desenfocadas que las tengas para verla. Entonces, la mente nos hace distorsiones. Una distorsión es lo que llamamos el filtraje negativo. Hay una situación, nos fijamos solo en la parte negativa de la situación y la magnificamos encima, ¿no? Fíjate y hacemos esa bola, ¿vale? Entonces, se trata de ampliar, de discutirte a ti mismo y darte cuenta, vale, a lo mejor es verdad, te has quedado sin trabajo, pero has conseguido trabajos en otras ocasiones de tu vida, ¿cómo lo has hecho? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Qué has hecho en otros momentos de tu vida? ¿Qué recursos y herramientas has puesto en práctica en otros momentos de tu vida que te han servido para tirar adelante? ¿Quién te puede ayudar? ¿A quién puedes acudir? ¿Tienes red de contactos? Entonces, es salirte de ahí para darte cuenta de esas fortalezas tuyas y para ver realmente, ampliar la mirada y cómo puedes salir de ello. Luego, otra cosa que yo siempre digo, no veáis tanta tele, no escuchéis tantas noticias, no hace falta, no es necesario. A veces, si te tienes que enterar de algo, te llamará un familiar o te llamará alguien y te dirá, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Entonces, no es necesario tanto exceso de información, además, información que lo que hace es que te entre aún más angustia. Entonces, para mí es un trabajo mucho de centrarte en el presente. ¿M? También hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma capacidad de adaptación. Hay gente que se adapta muy fácilmente a los cambios y hay gente que le cuesta muchísimo.
que se lo piensa mucho, pero ese miedo, es ese miedo a... Eso va a depender también de las características personales de cada uno. Hay gente que arriesga y hay gente que no arriesga nunca, que le da miedo el arriesgar. En la época, por ejemplo, de nuestros padres, entraban en una empresa, se morían en aquella empresa. Hoy en día los jóvenes, tus hijos y los míos, van a trabajar en 90 empresas antes de que se jubilen. ¿No? Entonces hay gente que, claro, se fija más en lo bien que estaban antes, en lo malo que les va a venir y no se centran en, vale, parto de mí, parto de ahora, voy a moverme y voy a hacer todas esas cosas, ¿no? Fíjate, la ansiedad también nos viene muchas veces por la falta de control, ¿no? La gente intenta tenerlo todo controlado. Vivimos con la idea de que el mundo es seguro y de que todo es seguro. Y yo tengo mi casa, tengo mi familia, todo es seguro. Claro, pero es que no lo podemos controlar todo y esto nos ha demostrado que nos van a venir cosas, nos vienen cosas en la vida que son incontrolables. Fíjate, una de las maneras que ha tenido la gente o que intentó al principio de controlarlo todo fue el tema del súper, ¿no? Uy, 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 ¿qué va a pasar? Me voy al súper y arraso con todo, el papel de váter, ¿vale? Por ejemplo, el famoso papel de váter, ¿no? ¿Qué ocurre? Es como te adaptas rápidamente y para intentar tenerlo, como no puedes controlar lo que va a venir y lo desconoces, ¿qué haces? Intentas controlar algo, ¿qué? Tener comida en casa. ¿Mm? Entonces, hay que ser muy prácticos, hay que ser muy prácticos y hay que echar mano de todos esos recursos que tienes y sobre todo moverte a la acción, moverte a la acción. Y has hablado de algo que seguramente ha afectado, por desgracia, a muchas personas. El hecho de perder a un ser querido y no poder despedirte de él. Hace poquito veía un dibujo, un homenaje a esos nietos que no se habían podido despedir de sus abuelos, o incluso esos nietos que venían en camino y no pudieron llegar a conocer a sus abuelos, unos abuelos además relativamente jóvenes que por desgracia, pues por todo esto han fallecido, ¿no? Em, ¿Cómo se supera todo esto? Es decir, es muy complicado el hecho de no poder estar ahí con un familiar tuyo, dándole la mano en sus últimos momentos. ¿Realmente se puede llegar a superar una cosa así? Sí, puedes tardar más o menos, pero con un buen acompañamiento lo puedes superar. Ha sido realmente muy duro y he estado acompañando no solo a pacientes y a clientes, sino también a amigos que les ha pasado esto. El hecho de, y fíjate con los sanitarios también, porque con los sanitarios el hecho de tener que sostener el iPad o el teléfono de la familia despidiéndose de la persona que iba a fallecer también ha sido muy duro, muy duro. Entonces, realmente yo creo que, y además hay gente que aún no ha recibido las cenizas. Esta semana hablaba yo con una señora que había enviudado, había perdido a su marido de COVID hará cosa de un mes y medio, y yo le estaba haciendo todo el acompañamiento y me decía, Maite, es que no he recibido ni las cenizas. Entonces, claro, es como que el duelo se congela. ¿Sí? Es como un duelo congelado, porque aún estás en fase de shock, no has podido despedirte de la persona, no tienes las cenizas, que aquello te ayuda, quieras o no, el poderlo tener ahí y a partir de aquí poder hacer un ritual, sea un funeral dentro de un mes, sea lo que sea. Entonces son momentos muy duros para la familia. Yo recomiendo, por ejemplo, en estos casos, lo que yo hago con mis pacientes, ¿no? Les digo, bueno, hagamos un ritual de despedida, ¿no? Escribe una carta dirigida a esa persona en la cual tú le expresas todo lo que le hubieras querido expresar en ese momento. ¿Mm? Haces la carta, la dejas, la reposas, a la mañana siguiente coges y la lees y la quemas. La quemas haciendo así tu despedida. Y esta puede ser un principio para descongelar ese duelo y empezar tú también a darte cuenta de que la persona se ha ido, porque si no, no la vas a poder recolocar. Te va a ser difícil recolocarla en el lugar de la ausencia, ¿no? Hay que recolocarla desde otro lugar. Te va a seguir acompañando desde toda la experiencia que has vivido con aquella persona, no desde la ausencia. Entonces, esto es un primer paso para poder recolocar esa ausencia. Has hablado de cosas muy interesantes y para mí, evidentemente, todo esto ha sido un proceso, un aprendizaje de cosas buenas, algunas duras, otras muy duras, pero em, si hemos aprendido algo, Maite, de todo esto, ¿qué es lo que hemos podido sacar que sea provechoso, evidentemente, y cómo lo podemos trasladar a nuestra vida real? Hmm. Mira, yo creo que por lo que he visto,
hay mucha gente que ha parado, que se ha parado y de repente se ha dado cuenta que no todo era seguro, que necesitaba cambios en sus vidas, que no eran felices y que era un momento de cambiar. Se han encontrado, tanto me he encontrado parejas, por ejemplo, que el hecho de estar todos juntos, aquella pareja ha vuelto a funcionar debido a que no les ha quedado más remedio, como me he encontrado parejas que estaban tirando, por ejemplo, iban tirando, tirando y se han dado cuenta que aquello no podía continuar. Entonces yo creo que nos ha supuesto un punto de inflexión para todos, cada uno a su manera. Muchas personas para repensarse su vida. Soy feliz con este trabajo que tengo, con el que gano tanto y resulta que a lo mejor no tengo espacio. Al revés, tengo un trabajo que no me está satisfaciendo en absoluto, pero trabajo muchas horas y no tengo tiempo para mí ni para mi familia. Y ahora me he dado cuenta de que estoy dedicando mucho tiempo a mi familia. Entonces yo creo que ha sido un momento de parar, como estábamos funcionando, si lo interpretamos desde el que nos ha querido decir todo esto, para mí es párate y piensa. Y el que no haga ese para y piensa va a seguir funcionando no como antes, porque yo creo que nadie vuelve a funcionar como antes, ¿vale? Siempre son momentos diferentes porque evolucionamos, pero está claro que como veníamos funcionando antes, no funcionaba. El paradigma hay que cambiarlo a todos los niveles. Entonces yo creo que es un momento de repensar mucho, vale, estoy en donde quiero estar, con quién quiero estar, haciendo lo que quiero realmente y a partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Y sobre todo para cargarse esa idea de que todo es seguro, no tenemos nada seguro. La vida, yo siempre les digo, a los fóbicos sobre todo, siempre les digo, la vida es riesgo. ¿Cómo no te vas a arriesgar si la vida es riesgo? Estar vivos ya es un riesgo. Entonces, claro, yo creo que la idea de incertidumbre va a hacer mella en nosotros y vamos a empezar a tomarnos las cosas, sobre todo desde el viviendo el aquí y ahora. Fíjate, tantos años que hay tanta gente que está entrando en toda esta ola del mindfulness, de vivir el aquí y el ahora, y en verdad muy poca gente sabe hacerlo. El estar tomándote una taza de café, mirando los pájaros, mirando las nubes, mirando el cielo. Pero bueno, vamos mucho más allá. Es, vale, aquí y ahora, en el momento en que estoy ahora, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Mm? Yo creo que el gran aprendizaje, además de ver toda esa solidaridad que hemos tenido, toda esa generosidad, yo creo que es un momento para repensar muchas cosas. Vaya, es interesante, ¿no? Porque muchas veces sí que es cierto que estamos rodeados de tecnología, de un sobreexceso de información, como tú decías, de muchísimas cosas que nos aportan. Quizá un bombardeo constante, el exceso de mirar la televisión, quizás seguramente las cadenas de televisión pública, Maite, yo creo que aquí han pecado también bastante con la programación, ese bombardeo, sobre todo aquellas personas mayores, ese prácticamente transmisión en directo del número de muertos, ¿no? Con ese, ¿no? Y claro, las personas dicen, "Ostras, pues mira, igual paso a ser yo un número más, ¿no? Ahí en el televisor. Claro. em, Además, con todo esto que está pasando, hay una posibilidad de que haya un rebrote. Hoy en la prensa, concretamente en La Vanguardia, creo que he leído que las autoridades no descartan nuevos confinamientos. O sea que, ¿qué podría pasar si hay un nuevo rebrote, si hay nuevos confinamientos? ¿Cómo se pueden preparar las personas para afrontar esta situación con éxito? Claro, primero yo creo que como ya lo hemos vivido, ya no nos es desconocido. Entonces ya sabemos lo que es. Fíjate, una de las cosas que me llamó la atención cuando nos empezaron a dejar a salir, fui al despacho y entonces cerca del despacho hay varias tiendas de muebles, ¿no? Y había cola. ¿Qué quiere decir? Que la gente se ha dado cuenta que en su casa estaba de paso. Y ahora se ha dado cuenta de que estando en casa tiene que cambiar cosas para estar más a gusto. ¿Vale? Entonces pensé, wow, ¿no? Con lo cual, la gran ventaja es que si hemos aprendido de todo este confinamiento, lo vamos a poder aplicar. Y ese es el punto número uno. Segundo, no podemos tampoco tomar decisiones en base si va a haber otro brote o no va a haber otro brote. Es ese vivir al momento. Porque claro, si yo estoy pensando en que va a haber otro brote, primero me va a generar muchísima ansiedad y me voy a estar perdiendo lo que puedo hacer hoy, a día de hoy, que a lo mejor haría más cosas, pero como va a venir un rebrote no las voy a hacer. ¿Vale? Entonces, más que nunca, bueno, vamos día a día. Sobre todo yo creo que es tenemos que anclarnos mucho en el día a día y a ver qué pasa. Día a día. Y a nivel psicológico, sobre todo, lo que más ha habido es ansiedad, ¿no?
esa ansiedad generada sobre todo por esos pensamientos de qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué va a suceder, que son hipótesis, son hipótesis. Y de ahí nos genera el miedo. Leí una frase que decía que el miedo era, ¿cómo era aquello? El miedo es una imaginación descontrolada. Y hablamos de imaginación porque actuamos en base a hipótesis. Sobre todo, una palabra o que nuestro cerebro nos engaña mucho y que nos saca, el easy. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa algo? Yo siempre digo, el easy es para abrirte opciones. Y si en vez de hacerlo de esta manera, lo hago de esta otra, entonces ese easy es un easy fantástico, te mueve a hacer cambios. Pero si tú estás, ¿y si viene otro brote? ¿Y si no lo puedo superar? ¿Y si me pongo enfermo? Eso te abre un agujero negro en el espacio, es que es un agujero negro. Entonces, intentar discutirnos a nosotros mismos de manera mucho más constructiva, que no es fácil. A veces tenemos que aprender a parar la centrifugadora porque nos ponemos en modo centrifugadora y tenemos que decir, basta, basta, y distraer la mente. Me lo invento, cantando una canción, contando de 69.999 para atrás, hacer otra acción, estando ocupado, pero sobre todo darnos cuenta, el primer paso siempre es la toma de conciencia, darnos cuenta de cómo nos estamos hablando. Porque claro, nos empezamos a hablar, es que no valgo nada, es que tal, es que no voy a encontrar trabajo. ¿Cómo no me voy a bloquear? ¿Cómo no me voy a quedar sin hacer nada? Porque como no valgo nada, ¿para qué voy a buscar un trabajo? ¿Vale? Teniendo en cuenta que la situación es complicada, ¿eh? Esto no lo descarto, ¿eh? La realidad es la que es, ¿vale? Pero bueno, no existen imposibles, hay que moverse, hay que moverse. Yo creo que nos va a pillar mucho más preparados si hemos aprendido, ¿eh? De esto que nos ha ocurrido. Está claro, Maite. Bueno, los que hacemos algún deporte de riesgo sabemos que el miedo es algo necesario, pero tenemos que aprender a controlar ese miedo. Una pequeña dosis de miedo es buena porque te va a impedir que te metas por según qué sitio o que hagas según qué locura y además que la puedas pagar muy cara. Maite, me ha gustado mucho lo que has dicho. Quizás es en el momento de retomar conciencia de muchas cosas y la primera de ellas es que estamos viviendo en una especie de vida que podría ser una especie de holograma, que es decir, que no estamos viviendo una vida real, ¿no? Es decir, que muchas veces yo mismo me he dado cuenta que en mi casa ahora, por fortuna, cada vez menos, ya hace mucho tiempo que no pasa, pero que somos 6 y que a veces habían 4 personas con el móvil en la mano y que no hablábamos entre nosotros prácticamente, ¿no? Y todas estas cuestiones, Sí. la tecnología evidentemente es algo muy bueno, es algo que nos aporta cosas muy, muy buenas. Por ejemplo, hoy estamos hablando gracias a la tecnología, pero hay que encontrar un equilibrio, evidentemente. Entonces, bueno, la pregunta para mí es obvia. En la vida, ¿cómo encontramos ese equilibrio que nos permita, además, retroalimentándonos de todas las situaciones pasadas que hemos tenido, las presentes y las que nos puedan venir, que nos permitan encontrar ese equilibrio? Fíjate, esto que dices me encanta. Ayer me explicaba una madre, ¿no?, que estaba preocupada porque me decía, claro, tengo un hijo adolescente, no quiere salir de casa. Digo, ¿pero qué le pasa? ¿Que le da miedo por lo que le habéis contado o qué es lo que está pasando? Y me dijo, no, no, porque está todo el día jugando a la Play con sus amigos. Fíjate, adolescente, parte social la tiene cubierta a través de la Play, ¿vale? Y el niño allí enganchado al juego. Y bueno, le di unos tips, le dije, no, no, pues tiene que salir a la calle, si tiene un patinete que vaya con el patinete, pero y hay que programar unas horas. Entonces, para encontrar ese equilibrio, primero te tienes que dar cuenta, es otra vez la toma de conciencia, pero tienes que darte cuenta qué estás dejando de hacer, ¿no? Lo que tú dices, cuando vamos a un restaurante, ahora que podemos volver a ir a comer, a comer fuera, ¿no? Y ves 4 en una mesa y lo mismo, 4 en una mesa y los 4 con el móvil. Dices, perdona, ¿para qué habéis quedado? Porque para eso, ¿no? Entonces, primero tienes que darte cuenta de lo que estar tan enganchado a lo que sea, que estás dejando de hacer. Eso coste oportunidad, ¿eh? ¿Qué estás dejando de hacer, que te gustaría hacer y que hace tiempo que no haces y que no estás haciendo? Entonces, primero es tomar conciencia de eso. A partir de ahí es, vale, pues si no tengo eso, porque el móvil además causa mucho enganche, ¿con qué lo voy a sustituir? Lo que pasa es que hay mucha gente que ha encontrado en el tema del móvil y en esa comunicación inmediata, que además, por ejemplo, móvil es útil, pero el WhatsApp a nivel de comunicación es nefasto,
¿Por qué? Porque te pierdes toda la comunicación no verbal de tu interlocutor y todo el tema paralingüístico. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, cuando hay la comunicación entre parejas, ¿no? Que se enfadan enseguida, o entre amigos y amigas, ¿qué ocurre? Que dices una cosa, yo le doy a lo mejor otra tonalidad y me enfado. Y a partir de aquí nos enfadamos los dos. Entonces, si pasan estas cosas, te puedes volver mucho más consciente de que es más fácil coger el teléfono o de llamar a aquella persona y verla. Entonces, tenemos que darnos cuenta de todas esas cosas que no nos son útiles y de las horas de enganche que tenemos. Que pasa que fíjate, es que es fácil, porque todas esas distracciones tecnológicas nos lo ofrecen todo. Entonces, si yo, por ejemplo, que me he pasado este confinamiento enganchada al ordenador, primero con los online, con mis terapias y mis coaching online, y luego con la universidad, con las clases, ¿no? Entonces, yo a las 7 de la tarde o a las 6 no podía más, no quería volver a ver una pantalla y no me quedaba más remedio, ¿no? Entonces, es darte cuenta de qué otras cosas puedes hacer, porque hay gente que está muy aburrida. Yo a veces le pregunto a la gente, hobbies. ¿Qué hobbies tienes? Tú, por ejemplo, tienes la montaña, fantástico, maravilloso. Yo también tengo mis hobbies, ¿no? Pero es que hay mucha gente que dices, uy, hobbies, no, me engancho ahí, me engancho con el móvil, o me engancho a un juego, o me engancho con el iPad a buscar información. ¿Información de qué? Entonces, claro, yo creo que hay mucha gente que carece de hobbies manuales o bien de hacer algo, y hay mucha gente que no soporta estar a solas consigo misma. Esta es la otra. Entonces, claro, ¿qué hace? Bueno, pues distraerse con cosas fáciles, ¿no? Y atrayentes, que nos atraen por los cinco sentidos. Fíjate que la realidad nos entra por los cinco sentidos. Todo lo tecnológico nos entra por los cinco sentidos y nos vuelve tontos. Pues, Exceptuando el uso de trabajo, de teletrabajo, que es el único uso que tendría que haber, por decirlo de alguna manera, nos vuelve tontos. sí, la verdad es que sí, ¿eh? Vamos, la toma de conciencia, ser consciente de todo lo que nos estamos perdiendo, todo aquello que pasa mientras estamos enganchados con nuestra familia virtual, por decirlo de alguna manera, una familia que además es completamente irreal, y sobre todo pues saber gestionar ese bien más preciado que tenemos y que además no es acumulativo, sino que todo el que ha pasado ya no lo tendremos nunca más, que es Ujú. el tiempo. Pues Maite, muchísimas gracias por todos estos consejos y sí que tenemos que decir que las personas que quieran contactar contigo tienes una página web que es Ujú, maiteduran.es, si no me ujú. equivoco. Ahí está tu teléfono, tu correo electrónico, igualmente lo pondremos en el pie del audio y del vídeo. Y nada, pues decirte que agradecerte sobre todo todos estos maravillosos consejos que seguramente todas las personas que te han escuchado y que te han visto pues agradecerán muchísimo. Muchas gracias a ti, Arturo. Un placer hablar contigo, de verdad, y poder compartir. Muchas gracias, Maite. Gracias a ti. Hasta dentro de pronto. Hasta pronto.